Buenos días, mi nombre es Diego Mauricio Tavares y hoy voy a exponer el tema de diagramas de influencia y proceso de jerarquía analítica. Los diagramas de influencia son uno de los conceptos más útiles desarrollados en la disciplina del análisis de decisiones y brindan una rigurosa base para crear los modelos estructurales y evaluar las probabilidades subyacentes en el análisis. Son una poderosa herramienta para comunicar situaciones de incertidumbre en general y particularmente entre las personas que están involucradas en el proceso de tomar decisiones. Estos diagramas son representados por nodos y existen diferentes tipos de nodos. Cada nodo representa los elementos relevantes de la situación y cada nodo representa una figura diferente. El objetivo final a alcanzar es graficado con un nodo octagonal. Los nodos cuadrados también se utilizan para cada decisión que debemos tomar para alcanzar nuestro objetivo final. Los nodos circulares representan variables no controlables cuyo valor desconocemos. Los nodos circulares amarillos o con doble contorno son nodos determinísticos. Si bien cada sujeto están sujetos a la incertidumbre, su valor dependerá directamente de las variables y o decisiones que lo condicionan. Algunas ventajas y desventajas de los diagramas de influencia. Entre las ventajas tenemos que es un método compacto y eficaz de describir modelos de decisión. Puede mostrar las decisiones y sucesos del modelo usando un pequeño número de nodos y muchas veces en una sola hoja de cálculo. Hace fácil comprender los aspectos claves del problema de decisión sin complicarse con los detalles que muestra el árbol de decisión. Además, son útiles para representar un modelo de decisión y otros y crear un resumen de un problema de decisión complejo. Además, muestran la relación entre sucesos del modelo. Entre las desventajas tenemos su alto grado de abstracción, que resulta difícil ver los posibles resultados asociados con un proceso de decisión, ya que se pueden incorporar múltiples resultados a una sola decisión o un solo nodo de azar a un diagrama de influencia. Y además que no es posible reducir una secuencia cronológica de sucesos de una decisión a partir de los arcos de un diagrama de influencia. A continuación tenemos un ejemplo. Este diagrama de influencia muestra cómo dos decisiones, una acerca del presunto en marketing y otra sobre el precio del producto, influyen en las expectativas sobre el tamaño y la cuota de mercado. Estas dos variables a su vez influyen sobre la expectativa de las unidades vendidas, la decisión de presupuesto junto con las unidades que se venden, fruto en parte de esa decisión, influye en los costos. Por otro lado, el precio que se ponga al producto junto con las unidades de este que se vendan influyen en los réditos. El objetivo de la empresa es maximizar los beneficios que son función de los costos y réditos. Proceso de jerarquía analítica. El proceso de jerarquía analítica es un método que se utiliza para la toma de decisiones. El AHP, por sus siglas en inglés, Analytic Hierarchy Process, está diseñado para resolver problemas complejos con criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios. Se fundamenta en la estructuración de un modelo jerárquico y la priorización de los elementos del modelo jerárquico, además en las comparaciones binarias entre los elementos, la evaluación de los elementos mediante la asignación de pesos y el ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados. Presenta las ventajas de que tiene un sustento matemático, permite analizar y desglosar un problema por partes, permite medir criterios cuantitativos mediante una escala común, permite verificar la consistencia de hacer correcciones en caso de ser necesario y es de fácil uso. Las comparaciones, que son la base fundamental de este proceso, utilizan escalas de 1 a 9 para calificar las preferencias relativas de dos elementos. Más adelante veremos un ejemplo, pero básicamente
se representa de la siguiente forma. 1 en la escala de Arbaz es igualmente importante, es decir, dos elementos contribuyen en igual medida al objetivo. 3 es moderadamente importante, es decir, tiene una preferencia leve de un elemento sobre el otro. 5 es fuertemente importante, es decir, una preferencia fuerte de un elemento sobre el otro. 7 una importancia fuerte o demostrada, es decir, que es mucho más importante un elemento y predomina sobre el otro. Y 9 es una importancia extremadamente fuerte, lo cual nos dice que es una preferencia clara y absoluta de un elemento sobre el otro. Los valores 2, 4, 6 y 8 son el intermedio entre los valores anteriores. Aquí vemos un cuadro que básicamente nos está diciendo la comparación entre varios criterios. Como vemos, los criterios en los valores 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 son tomados como uno, ya que representan el mismo valor, el mismo puntaje. El primer paso consiste en la creación de la matriz de comparación pareada. Si los criterios son iguales, la notación es 1. Caso contrario, se utiliza la escala de preferencias para puntuar cada criterio. Por ejemplo, vemos que el criterio 1 con respecto al criterio 2, el criterio 1 toma un valor de 5 a 1 y este criterio del mismo modo se repite como el criterio 2 comparado con el criterio 1 en la columna 1 de la fila 2. Ejercicio. Se desea saber cuál es el mejor proveedor teniendo en cuenta los siguientes datos. Tenemos unos costos de mano, unos costos de transporte, unos costos de aprovisionamiento y un rendimiento. Y tenemos 4 diferentes proveedores. Para la solución, diligenciamos la matriz de comparación tomando como criterio las variables de costos de materia prima, costo de transporte, tiempo de aprovisionamiento, rendimiento de materia prima. Después de diligenciarla, sumamos cada columna de la matriz y hallamos la matriz normalizada, que consiste en dividir cada número en la posición IJ por la sumatoria de la columna J. Entonces, en este caso, si decimos, por ejemplo, que el costo de transporte tiene una mayor evaluación con respecto al costo de materias primas y el tiempo de aprovisionamiento tiene un costo mayor con respecto al costo de las materias primas. Llenamos la matriz y sumamos cada columna en un total, como lo vemos en la tabla, y finalmente hacemos la matriz normalizada, que consiste en dividir cada número en la posición, por ejemplo, 1, 1 con el total que calculamos previamente de la sumatoria de la columna. Así hallamos una matriz normalizada. Para hallar la ponderación, hallamos el promedio de cada fila y de la matriz normalizada. Entonces, simplemente ya tenemos la matriz normalizada y hallamos el promedio de cada fila esto sería la ponderación. Los valores obtenidos nos señalan, por ejemplo, que el valor de la materia tiene una ponderancia de 0.57, lo cual señala que tiene la mayor importancia para la compañía. Es decir, que el valor de la materia prima es el que tiene mayor importancia de los que vimos anteriormente. Para verificar que en efecto la ponderación está bien y que ingresamos los datos sobre la matriz de criterios correctamente, existe un modelo matemático. Para esto multiplicamos la matriz de comparación de criterios por la ponderación y se suma el valor de la columna. Es decir, ya que tenemos la ponderación, la vamos a multiplicar por la matriz que originalmente calculamos o llenamos y nos dan estos valores. Estos valores finalmente son sumados y finalmente la suma nos da 4,27.
Hallamos el índice de consistencia, la consistencia aleatoria y la relación de consistencia. Aquí vemos que están dadas las fórmulas para hallar cada uno de estos valores. La parte importante de este cálculo radica en que la relación de consistencia siempre tiene que ser mayor a 0.1 para que la matriz se haya ponderado correctamente. Es decir, si el valor de la consistencia, de la relación de consistencia es menor a 0.1, los datos que ingresamos en la primera matriz son datos que tienen sentido. Seguido a esto, vamos a comparar cada criterio con respecto a cada proveedor. Es decir, vamos en estas posteriormente a comparar el criterio de costo de la materia prima con respecto a cada proveedor. El proceso que se hace es el mismo. Y así, igualmente con el criterio del costo del transporte, con el criterio del tiempo de aprovisionamiento, con el criterio de rendimiento de materia prima. Como podemos ver, el proceso es exactamente el mismo. Tenemos que calcular o decir cuál es el que tiene mayor peso uno con respecto al otro, sumar cada fila y sacar la matriz normalizada y el vector promedio. Finalmente vamos a integrar cada respuesta de los recuadros de comparación de proveedores junto con la ponderación de cada criterio. Es decir, vamos a unificar los recuadros que teníamos en los vectores promedio en una sola tabla con la ponderación que fue el primer dato que hallamos. Para hallar la priorización sumamos el producto de cada criterio por su ponderado en la fila priorización, es decir, en este caso 0,15 por 0.29 más 0.24 por 0.04 más 0.12 por 0.09 más 0.28 por 0.57 y todo esto en la columna de priorización y así para cada proveedor. Como podemos ver, después de hacer este proceso, el resultado que nos indica que es el mejor proveedor es el B, ya que tiene una priorización de 0.40. Esta diapositiva será modificada y se entregará correctamente em, con los datos que corresponden. Igual aquí dice que es el C, pero pues sin embargo vemos que en realidad es el B, ya que es la que tiene mayor puntaje de priorización. Gracias.